Normalmente el eje visual de los ojos, o sea, la prolongación de la retina de la mácula con el objeto de la mirada, debe cruzar de los dos ojos en el objeto de la mirada. El punto de encuentro del eje visual debe ser el objeto que estamos mirando. Cuando eso no ocurre en forma parcial o total, en forma esporádica o como quieran llamarlo, cuando eso no ocurre hablamos de estrabismo. El estrabismo, que es la desviación del eje visual de los ojos, puede ser estrabismo convergente cuando los ojos van hacia la nariz, los ojos van a juntarse. Y puede ser estrabismo divergente. El estrabismo divergente es cuando los ojos van hacia afuera, van uno contra el otro, o verticales, van uno arriba y el otro abajo. Y también hay estrabismos oblicuos, con los músculos oblicuos, que son estrabismos en la mirada oblicua derecha, oblicua izquierda, superior o inferior. De eso desde el punto de vista de la dirección del estrabismo. El estrabismo puede ser congénito o puede ser adquirido. Un ejemplo de los estrabismos adquiridos lo hemos visto ayer con los estrabismos paralíticos. Los estrabismos congénitos o primarios se deben a errores de la inervación entre la retina y el cerebro. Por lo tanto, no se desarrolla la visión binocular y los ojos, al no tener una visión binocular que los junte, se desvían. Ese es el estrabismo congénito inervacional. Básicamente ese estrabismo, que es en los niños chicos, puede ser convergente o divergente. Hoy día hemos visto una niña que va a operarse probablemente la próxima semana, y ayer vimos otro niño que uno era estrabismo convergente y el de hoy día era estrabismo divergente. También el estrabismo puede ser sensorial. ¿Qué significa sensorial? Ya hemos dicho inervacional, les he explicado, es que hay un error en la inervación. Sensorial, que hay un error en el sensorio. ¿Y cuál es el sensorio? En este caso es la visión. O sea, dicho en palabras sencillas, el estrabismo sensorial significa que ojo que no ve, ojo que se desvía. O sea que la causa está en el trastorno visual. Entonces tendríamos el que vimos ayer, el estrabismo paralítico, el estrabismo inervacional, el estrabismo sensorial, porque un ojo que no ve se desvía, el estrabismo acomodativo, que es un estrabismo de los niños por la alta hipermetropía, que se corrige con anteojos, que es un estrabismo convergente porque aumenta la convergencia al aumentar la acomodación, o sea, es debido a la hipermetropía. Y el estrabismo mecánico, que se debe a una fractura de la órbita, que la más importante es del piso orbitario, por un golpe fuerte romo sobre el ojo. Puede ser otro tipo de fracturas, pueden ser tumores intraorbitarios, pueden ser infiltraciones de los músculos y de la órbita, como en la enfermedad de Graves, la enfermedad de Basedow-Graves, que ustedes saben es una tireotoxicosis, hipertiroidismo con exoftálmos. Esos son los mecánicos. Entonces, para que tengan una idea general, los estrabismos en general pueden ser paralíticos, inervacionales, sensoriales, acomodativos o mecánicos. O sea, no solo tenemos ya la dirección donde puede desviarse, sino la causa. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de una exodesviación, desviación divergente, inervacional, o una hiperdesviación mecánica, para poner un ejemplo de cómo más o menos vemos y el médico general puede darse cuenta de por qué desvía sus ojos una persona. Y tenemos también si es congénito o adquirido. Ahora,
Sobre todo en los estrabismos congénitos primarios, que son los que más cuidado hay que tener, porque como comienzan cuando el niño es muy niño, en algunos casos, como las desviaciones convergentes congénitas, desde casi nacimiento, entonces no se va a desarrollar una visión binocular normal. Y además, como el cerebro del niño es plástico, al ver que con los ojos desviados estaría viendo doble, el cerebro bloquea un ojo. Eso se llama un vicio sensorial del estrabismo, que es la supresión de la imagen. El cerebro suprime un ojo. Esa supresión puede ser alternante, a ratos el derecho, a ratos el izquierdo. Igualito, ese niño está viendo solo con un ojo y está suprimiendo el otro para no ver doble. O puede ser constantemente de un solo ojo y ahí es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque ese ojo desde el niño no ve y por lo tanto no aprende a ver. Es como si yo le cosiera los párpados de un ojo al niño recién nacido y lo dejaría con su ojo cosido hasta los 7 años. A los 7 años abro ese ojo y ese ojo ve o no ve. No ve, o sea, ve bultos, sombras, no ve bien. ¿Por qué razón? Porque no aprendió a ver. Porque yo examino el ojo de ese niño y su córnea es clara, su cristalino es transparente, su pupila responde bien, su vitrio es claro, su retina es normal, su nervio óptico es normal. O sea, no existe una causa para que no vea. No ve porque es un ojo flojo, porque no aprendió a ver en la niñez. A ese concepto se llama ambliopía y eso puedo preguntarles. Defíname ambliopía. La definición de ambliopía es disminución de la agudeza visual sin explicación orgánica. O sea, no tengo explicación, pero el ojo no ve. ¿Por qué no ve? Porque no aprendió a ver desde niño. A la ambliopía, de acuerdo a los dos, se le puede llamar ojo perezoso, ojo flojo o ojo prácticamente no vidente o ciego, de acuerdo a la gravedad que tiene la ambliopía. El estrabismo es una de las causas más importantes de ambliopía. Otra causa de ambliopía importante es la catarata congénita, sobre todo de un ojo. Ambliopía, disminución de la agudeza visual sin explicación orgánica. Les he explicado cómo se produce. Es una de las complicaciones del estrabismo congénito. Si no se lo opera muy precozmente y si no se hace algo, que el médico general tiene que hacer dos cosas. Cuando una madre le lleva un niño al médico general y ve que está desviando los ojos, tiene que diagnosticar el estrabismo y tiene que iniciar el tratamiento. ¿Cómo inicia el tratamiento un médico general? Ocluyendo alternadamente los ojos. O sea, tapo hoy día el derecho, mañana el izquierdo, después el derecho, después el izquierdo. Oclusión alternante para que los dos ojos desarrollen por separado y no haya ambliopía. ¿Les queda claro el concepto? Ya, eso es importante. El médico general debe diagnosticar y si está seguro que es estrabismo, comenzar a tapar alternadamente los ojos mientras lo puede mandar al oftalmólogo. De esa manera va a defender la visión de ambos ojos. Por otra parte, el estrabismo puede ser manifiesto, o sea que siempre está desviado, o puede ser encubierto, compensado. O sea que la visión binocular ha compensado el estrabismo y cuando ustedes examinan a esa persona, los ojos no están desviados, están bien. Pero cuando usted le tapa un ojo, ese ojo se desvía, lo destapa y corrige. Lo tapa, se desvía. Lo destapa, corrige. Ese es un estrabismo compensado por la fusión. Ese estrabismo se llama foria. F-O-R-I-A. Eso puedo preguntarles. Esas son las cosas generales que el médico general debe saber. Foria es un estrabismo compensado por la visión binocular. Foria. F-O-R-I-A.
En cambio, hay niños o personas con estrabismo que siempre su ojo está desviado. Esté abriendo los dos ojos o no abriendo, esté usando la mirada, siempre el ojo está desviado, arriba, abajo, adelante, atrás, está constantemente desviado. Ese es un estrabismo manifiesto, es un estrabismo descompensado. Ese estrabismo recibe el nombre de tropia. T-R-O-P-I-A, tropia. Puedo preguntarles en el examen final el viernes, defíname tropia y defíname foria. Foria, estrabismo descompensado, estrabismo compensado por la visión binocular. Foria, estrabismo manifiesto o descompensado. Estoy hablando. Tropia, estrabismo manifiesto descompensado. Foria, estrabismo compensado por la visión binocular. Así es. Los estrabismos se tratan de acuerdo a sus causas. Si es paralítico, como hemos hablado ayer, depende de la causa que está paralizando, qué músculo, qué par nervioso. Tercero, cuarto, sexto. Si es estrabismo inervacional, hay que operarlo para poner los ojos rectos para que el niño no desarrolle esos vicios. Si es estrabismo sensorial, hay que corregirlo, sea con una cirugía de una catarata, sea con una corrección, si hay una desigualdad de necesidad de lentes de ambos ojos, compensarlos, siempre tratando de solucionar la causa. Y si la causa es que es ojo ciego irrecuperable, hay que hacer una cirugía solamente estética para poner los ojos rectos, que a veces es lo que pide el paciente. Si el estrabismo es acomodativo, hay que darle anteojos, y si el estrabismo es mecánico, hay que operar el tumor, hay que tratar la tireotoxicosis, hay que corregir la fractura orbitaria, o sea, hay que corregir la causa. Hay 2 personas que se han salido y no me di cuenta. ¿Qué está pasando? No sé. Doctor, no me salí, entré por mi computadora, otra Ya, vez no, estaba apagada mi compu, no daba, recién aprendido. pero ahora ya ha entrado, bien, Sí, sí. perfecto. Muy bien, entonces eso es lo que podía decirles de estrabismo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerme antes de pasar a retina. Doctor, ¿y la diferencia entre ortoforia y foria, cuál sería? Ya. Como que no entendí bien. Ortoforia es que los ojos están ortos rectos, directos, que no existe ninguna clase de estrabismo. No es, la diferencia no es entre ortoforia y foria, es entre ortoforia y heteroforia. Heteroforia es cuando hay desviación. Sea que en este caso, si es foria, es compensada, porque también hay la ortotropia y la heterotropia, que es cuando el estrabismo es descompensado o cuando no existe. Pero la diferencia es ortoforia, heteroforia. No sé si le he contestado. Sí, doctor, entonces foria y heteroforia no es lo mismo, ¿verdad? Porque en el libro ponen como foria o heteroforia. Claro, son 2 diferentes, foria o heteroforia. La foria es cuando no hay desviación, la heteroforia es cuando hay desviación compensada. Ay, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a comenzar con Diego Mamani. Hábleme un poco sobre retinopatía diabética. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho bien. Bueno, entonces hablamos de retinopatía diabética que se va a presentar principalmente en lo que serían las personas jóvenes, en los diabéticos de tipo 1. Lo que sucede acá es que se va a
estenosar, ¿no? Lo que es decir, los vasos van a disminuir lo que es el calibre por lo que sería también la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad, donde existe un exudado de lo que es proteínico y lipídico. Esto No, produce no, lo no, que... iremos con orden, Diego. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A diabetes crónica, doctor. O sea, el origen de esta enfermedad es metabólico por diabetes. Ahora, eso altera las arterias, principalmente las microarteriolas. Ahí me decía, ¿qué tipo de alteración va a llevar a la disminución del flujo de sangre a través de los capilares? ¿Qué les pasa a las microarterias? ¿Qué papel juega el manitol? ¿El manitol? Sí. Que yo sepa, doctor, existe lo que sería oclusión de los vasos sanguíneos. Ciertamente existe, puede existir, no de los vasos, de las microarterias. Sí, microarterias. Porque es una microangiopatía, la retinopatía diabética. O sea, está trabajando, dañando la arteriola precapilar, básicamente, la microarteriola. Y ahí, ¿cómo la daña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ese nivel para que comience a dañarse la arteria? Lo que pasa, estoy complementándolo, es que se acumula sorbitol por la diabetes. Y el sorbitol comienza a dañar a la microarteriola, dañando básicamente su sistema de los pericitos pericapilares y periarteriolares. Sí, la membrana basal también. Y la membrana basal también, correcto. Y produciendo un aumento de la permeabilidad y una ruptura de la barrera hematorretiniana. Entonces, esto va a producir una primera causa, isquemia, Sí. y va a convertir a la retinopatía diabética de una enfermedad de origen metabólico en una enfermedad vascular, microangiopática, con un déficit de flujo que va a llevar a la isquemia. Hasta ahí llegamos con usted, Diego, y vamos a ir a Romina. Continúe. Bueno, o sea, lo que sigue, doctor, decía Sí. que había dos tipos de retinopatía diabética que iban a ser la proliferativa y la no proliferativa. Al revés, La ¿no? no, Primero la no la no proliferativa, después la proliferativa, proliferativa. sí. La no proliferativa que podía tener 4 grados de gravedad, por así decirlo. La leve, la moderada, la severa y la Muy severa. muy severa, sí, muy severa. Y bueno, mencionaba que había 2 signos que nos indicaban que esto iba a pasar a una retinopatía proliferativa, que eran uno era las anomalías microvasculares intrarretinianas y la otra Se era llama MIR. sí. ¿Y la Ajá. otra? Y la otra era no recuerdo el nombre exactamente, doctor, pero eran dilataciones que se formaban en las venas y se seguían de zonas estrechas que formaban como una especie de arrosariamiento. Como el rosario, eso. algunas zonas dilatadas, Sí. arrosariamiento vascular. Ujú. Ese es en la etapa muy avanzada. Sí. Antes de esto, para completar, Ujú. comienza eso con la dilatación de los capilares que forman microaneurismas, unos aneurismas pequeños que tienden a romperse y a producir hemorragias retinales que se llaman hemorragias en llama, como la llamo de una vela. Se producen exudados duros, que son acumulaciones de metabolitos que no pueden ser retirados por el capilar venoso, y se producen exudados blandos, que son como algodones. Los duros son como granos de arroz, como algodones
que en realidad son microinfartos de la retina en zonas donde el capilar se ha ocluido totalmente y produce exudados blandos que son los microneurismas. Después se van a producir en mayor número estas tres alteraciones y se van a producir los AMIR en el último grado y por último se va a producir el arrozamiento vascular, el AMIR, anomalías microvasculares intrarretinales. Esos son signos donde todavía no hay neovascularización. Pero ya ver estos signos, dice, estamos a punto de entrar al periodo proliferativo. ¿Qué es eso, Romina? Bueno, como usted decía, era cuando se forman, hay neoformaciones, es decir, hay formación, previo a esto no, hay una liberación de factores que estimulan la formación de vasos sanguíneos. Vasogénicos. Entonces, en el periodo vasogénicos, y en el periodo proliferativo van a comenzar a formarse vasos sanguíneos si no me equivoco, estos eran... el problema de estos vasos era que tenían alteraciones a nivel de los pericitos y de la membrana basal. Exacto. Entonces, esto iba a dar lugar a que se produzcan edemas a nivel de la retina Y hemorragias. Lo hemorragias. que pasa es que el neovaso, para complementar lo que me dice el neovaso, es en realidad una proliferación de endotelio vascular. No tiene íntima ni tiene basal. Entonces son muy arrugados, digamos, muy aguzanados, con una pared muy débil y tienden a sangrar y a producir hemorragias más grandes, los neovasos. Y además pueden sangrarse el vítreo. Y ahí tenemos las etapas. En la primera etapa hay presencia como de nidos de pájaro, de nidos de neovasos en la retina periférica al ver. Y ahí hablamos de retinopatía periférica. ¿De qué tipo? El primer tipo de la retinopatía proliferativa. Ay, no recuerdo, doctor, si eran Sin tres tipos. factores de riesgo. Sí. Sin factores de riesgo. Hay solo los vasos, pero no veo unos factores de riesgo. En el segundo tipo ya ha sangrado al vítreo, ya ha sangrado hacia la parte anterior de la retina, desprendiendo el vítreo de la retina, produciendo hemorragias preretinales. Ya ha crecido tejido fibroso detrás de los neovasos para tratar de contenerlos. Y entonces esos ya son factores de riesgo. Entonces entramos al segundo nivel, que es retinopatía proliferativa con factores de riesgo. Y por último, el tercer nivel. No recuerdo, doctor. Avanzada. Sí. Avanzada. O sea, esa es la clasificación internacional de la retinopatía diabética. No proliferativa, leve, moderada, severa, muy severa. Proliferativa sin factores de riesgo, con factores de riesgo y avanzada. Les recomiendo a todos saber de memoria esta clasificación porque puedo preguntar. Les estoy avisando para que no se quejen, son cosas básicas que el médico general debe saber. Porque el oftalmólogo que va a ver un diabético le va a informar. Retinopatía proliferativa, retinopatía diabética leve. Tienen que saber qué significa. Retinopatía diabética proliferativa sin factores de riesgo. El médico general tiene que saber qué significa. Porque están viendo su grado de avance de daño tisular de la diabetes, no solo en la retina a veces. Así que esas cosas, esa clasificación puedo preguntarle a cualquiera de ustedes durante el examen. ¿De acuerdo? Brian Marcel, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Brian Marcelo, ok. Porque está sin... Y alguien se salió, Adamari se salió de nuevo. Perdón, doctor, mi señal se cortó, está un poco medio mata. Sí, le escucho, doctor. Me escucha, ya muy bien. Adamari se está saliendo mucho, su señal está mala. Adamari, ¿me escucha bien? Esmeralda. Buenas tardes, doctor. Recién estoy pudiendo escuchar. Tenía clases de medicina legal en la tarde y acabamos 5:15 y no me dio tiempo de ir a mi casa. Ya, pero me está escuchando. Ahora sí le escucho, doctor.
Hace rato no podía, Ya. ahora sí tengo. Revise muy bien en el libro Retinopatía Diabética, que es lo que acabo de complementar a la información de sus compañeros. Retinopatía diabética. Ahora estamos entrando, una vez que se ha hecho el diagnóstico, voy a ir un poco contra lo que decía Diego al principio. La retinopatía diabética no es únicamente de la diabetes juvenil o de la diabetes tipo 1. Lo que es cierto es que la tipo 1 es más agresiva, más precoz, porque además la diabetes comienza pronto y es mucho más inestable. Saben ustedes, la diabetes tipo 1 no tiene factor genético, es muy probablemente de origen viral y que puede comenzar en la infancia o en la juventud. Y el daño es más fuerte, más precoz que la diabetes tipo 2, que es una enfermedad de preponderancia genética, o sea, que quiere decir que dentro del paciente diabético hay un gen predisponente, no productor, un gen predisponente a la diabetes mellitus, que si a ese gen se le agrega al ambiente obesidad, alcoholismo, sedentarismo, etcétera, entonces va a producir diabetes tipo 2. Y va a producirla con la edad, a veces muy tardía, a veces no tanto. En este caso es una diabetes menos agresiva, pero también puede producir, y de hecho produce retinopatía diabética. Y también lleva a la ceguera, pero en más tiempo. 10, 12, 14 años de diabetes pueden ya comenzar a producir lesiones retinales importantes. O sea, puede producirse en las dos. Se diagnostica con fondo de ojo, viendo qué grado tiene o pidiéndole a un oftalmólogo que les informe. Y una vez hecho eso, hay que ver qué tratamiento. Existe un tratamiento médico y existe un tratamiento medicamentoso a través de inyecciones y existe un tratamiento por láser. ¿Me podría hablar, Susan, de los tratamientos que conoce para esto? Bueno, doctor, yo he leído que había la fotocoagulación con Sí. láser. Después también había la panfotocoagulación. Eso es lo mismo, es la que se hace ahora. retiniana. Panfotocoagulación retiniana con láser, sí. Ese es el tratamiento mejor que hay hoy día y les voy a explicar en un momento más. Pero hay que tratar la diabetes, ¿no es cierto? O Sí. sea, hay que trabajar en conjunto con un endocrinólogo para controlar la diabetes y ojalá pudiéramos educar a la gente para que se diagnostique más precozmente y se controle mejor, porque el diabético es un desastre. La mitad no saben que tienen diabetes y la otra mitad, más de la mitad, no se trata o se trata muy mal. Solamente un 15% tiene un tratamiento más o menos reglado. En el mundo entero es terrible. El diabético se trata 3 días antes de ir al médico para que el médico le encuentre azúcar baja, nada más. Y después hace lo que quiere. Entonces, hay que entender al diabético, hay que asustar al paciente diabético con la verdad. No estoy hablando de contarle mentiras. Decirle, si usted no se controla ahora, cuando está todavía iniciándose la diabetes, puede terminar ciego, puede tener diálisis, insuficiencia renal, puede terminar con amputación de 1 o 2 miembros inferiores, puede terminar con accidentes cerebrovasculares, con infarto, con presión alta, es decir, con daño renal. Entonces hay que avisarle al paciente, hay que educar al paciente, mostrándole la verdad. Y es una cosa que debe hacer el médico general siempre con el paciente diabético. Al diabético hay que educarlo constantemente. Le dijo hoy día uno de ustedes qué es la realidad de la diabetes y vuelve a verlo en una semana el paciente, vuelva a decirle, porque se olvidan. Y hay que recalcarle que tiene que cuidarse. Esa es la mejor de todas las terapias, es preventiva, cuidarlo de que no evolucione. Ahora, si ha evolucionado y hay que tratar la diabetes y compensarla, pero uno se encuentra frente a una retinopatía no proliferativa avanzada ya, o proliferativa sin factores de riesgo en este momento,
Quiere decir que la retina está sufriendo enormemente de isquemia. Isquemia es hambre de la retina, no le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes, no fluye. La perfusión capilar está a niveles muy bajos. La célula se está nutriendo, se está alimentando mal. Isquemia. Isquemia crónica, que es la base de la retinopatía diabética. Isquemia crónica. ¿Qué se puede hacer? Después de haber hecho mucho tipo de experimentos, el doctor Meyer Schwiegerrat, un profesor de la Universidad de Múnich, en Alemania, comenzó a pensar en que la única forma de evitar el progreso de la retinopatía diabética era alimentar mejor a las células, disminuir el nivel de isquemia. Y el nivel de isquemia se puede disminuir de dos formas: o aumentando los vasos, que no es posible porque son neovasos que son sangrantes y no sirven, o disminuyendo el número de células. ¿Qué significa eso? Matando células. Nosotros tenemos 120 millones de bastones en la retina y tenemos 5 a 6 millones de conos en la mácula, en la parte central de la retina, que son la parte más noble, con la que leemos, con la que trabajamos, con la que vemos. Entonces, ¿qué es lo que comenzó este doctor alemán, Meyer Schwiegerrat, a decir? Hay que ver la forma de matar retina de la periferia de la retina, para que esos 120 millones de bastones se vuelvan 60 millones. O sea, matemos la mitad. Es lo que decía Susan, panfotocoagulación retinal. O sea, en toda la periferia de la retina, ir disparando rayos de láser para ir matando retina, para que esos 120 millones de bastones se vuelvan 60. Y entonces la sangre que llega a la retina alcanza para 60 lo que no alcanzaba para 120. No sé si me dejo entender. Y entonces la retina vuelve a recuperarse porque vuelve a recibir la sangre que necesita y tiene otra vez un periodo de 10, 12 años de recuperación y de no ir a la ceguera ni a la proliferación con factores de riesgo. El momento de hacer la panfotocoagulación es en retinopatía no proliferativa avanzada o proliferativa sin factores de riesgo. Ahí es donde hay que panfotocoagular, en ese momento. Si ese momento no se ha protocolado, progresa a factores de riesgo, entonces hay que entrar a cirugías complicadas de vitrectomía con pelamiento de membranas fibrosas y con capacidades o potenciales de éxito mucho más pobres. Con la fotocoagulación nos va bien. Aquí nosotros en la fundación panfotocoagulamos, acaba de llegarnos un láser nuevo que hace panfotocoagulación instantánea, que es una maravilla de equipo. Quiero decir que este equipo ha salido al mundo hace 3 meses y inmediatamente que ha salido lo hemos comprado, hemos construido uno para nosotros y nos ha llegado ya, y hace un mes que estamos con ese equipo, que es una maravilla, porque fotocoagula en puntos. Además, un disparo hace 500 puntos de láser simultáneos, bien ubicados, sin tocar el centro de la retina, con mucha seguridad. Esta es la terapia actual. A eso hay que agregarle la inyección de factores inhibidores del crecimiento vascular, como el Avastin, que algunos de ustedes han debido ver que ponemos en el ojo cuando les ha tocado cirugía. También se pone Avastin 1 o 2 meses antes de panfotocoagular para disminuir los neovasos y fotocoagular con más seguridad y menos posibilidad de hemorragia. Pero básicamente, lo que yo puedo preguntarles en tratamiento es qué tratamiento conocen para la retinopatía diabética. El tratamiento que se conoce es panfotocoagulación retinal. Es el tratamiento, el golden, el tratamiento estándar, el tratamiento que más se hace hoy en el mundo entero.
y que tiene un pronóstico mejor en cuanto a salvar la visión laboral y la visión central, que mejora mucho con este tratamiento. Bueno, eso es retinopatía diabética. ¿Hay alguna pregunta de ustedes? Buena pregunta. Si es diabetes tipo 1, 5 años para comenzar retinopatía. Si es diabetes tipo 2, entre 8 y 10 años. De diabetes, ¿no? Que muchas veces el paciente ni sabe que es diabético en la tipo 2. ¿Alguna otra pregunta? Estaba esperando esas preguntas, que son importantes y muestran su curiosidad. Si el diabético es tipo 1 y acaba de debutar en diabetes, pues el tipo 1 debuta brutalmente, con coma, con cetosis, con crisis. Ese paciente no hay que mandarlo al oftalmólogo, porque sabemos cuándo comenzó su diabetes y todavía no hay nada en la retina. Hay que mandar al oftalmólogo 5 años después de que debutó su diabetes, al tipo 1. En cambio, el tipo 2, cuando va a verlo, usted no sabe cuánto tiempo que es diabético. Entonces, mejor mándelo directo a que el oftalmólogo lo revise, al tipo 2. Muy bien. Ahora, Isaí, hábleme un poco de retinopatía hipertensiva. Está bien, doctor. La retinopatía hipertensiva vamos a clasificar en dos. Bueno, dos extremos a tomar, tanto agudo como crónico. En la parte aguda vamos a decir que es netamente funcional, cuando va a haber un fenómeno, ¿no?, de la renina-angiotensina, donde va a haber una insuficiencia de lo que es la sangre al riñón, y esto va a producir lo que es va a sufrir lo que es un flujo bueno, no va a ser mejor el flujo, no va a ser una perfusión renal. Vasoconstricción Entonces, generalizada. sí. Entonces, no va a existir daño a nivel del órgano, más que todo de los vasos, ¿no? No va a haber lo que es la degeneración de la pared de la arteria. Entonces, en lo que respecta al crónico, vamos a decir que Perdón, sí pararemos un ratito y seguimos. Todo lo que dice es correcto, excepto que no ha dicho que sin necesidad de dañar los vasos, la hipertensión aguda puede matar. Un paciente con hipertensión arterial aguda, como en la toxemia del embarazo, si no suspende al tiro el embarazo, se puede morir. Sí, o con una glomerulonefritis aguda, 1/3 de esa gente se muere. O sea, no necesita dañarse, pero es bien importante. Si se curó, no hay daño arterial. Es puramente funcional y es correcto lo que Isaí dice. Ahora, ¿qué es la crónica? En la crónica vamos a ver que, como su nombre lo dice, no va a ser, es más frecuente en las personas mayores. Si llevan, una persona mayor no sabe que puede llegar a tener hipertensión, pero no lo saben, ¿no? Entonces ya no es funcional, y en este sí puede haber un daño orgánico. Entonces, más que todo va a ser por el pasar del tiempo, doctor, donde va a existir una vasoconstricción de las arteriolas de la pared y se va a engrosar. Y esto va a aumentar lo que es el tejido, en lo que es a nivel vascular, bueno, el tejido muscular de lo que es la pared vascular se engruesa por degeneración hialina y fibrosa, sí. Sí. Entonces, este se va a volver más que todo un tubo rígido y no va a tener la capacidad de contraer ni dilatarse, ¿no? Va a volverse rígido, doctor. Entonces, ahí vamos a ver que en las venas y en los arterioles va a haber se va a como endurar, doctor, más o menos, las arterias, si no me equivoco. Sí, las arterias y las venas también, doctor. Las venas se comprimen en los cruces arteriovenosos. Sí. Y al comprimir la arteria endurecida a la vena, y ahí, al comprimirla, la ensancha o la
o la oculta. A eso se llama síndrome o signo de Gunn. De Gunn. Sí, de Gunn o Gunn. Sí, Gunn. Gunn, sí. se pronuncia Gunn, de Gunn. Y a veces la angula, o sea, la empuja tanto que la vuelve un ángulo. Y eso se llama signo de Salus. ¿Leyó eso? Ya. Esa parte no, doctor. Ah, Sí, de lo de Gon, del signo de Salus también, doctor. Algo. Salus. Sí, por la esclerosis arteriolar, si no me equivoco. Sí, se angula la vena por Sí, compresión de la arteria o se comprime, es Gunn o es Salus. Y la sí. otra cosa que es importante es que las arterias van aumentando su brillo y si ya ha avanzado la esclerosis arteriolar, se habla de unas arterias rojizas, brillantes, que se llaman arterias en hilo de cobre. Y si se hace más fibroso, ya no se ve la corriente sanguínea dentro del vaso y se vuelven unas arterias brillantes, plateadas, que se llaman arterias en hilo de plata, que son los signos más avanzados de la esclerosis arteriolar y que permiten ir valorando en qué nivel está el sistema arteriolar en el resto del cuerpo. Eso sí, el aumento de brillo de la arteria de cobre, sí, de plata también, doctor. Esto es lo que entendí, doctor, a diferencia de lo que es la crónica puede ser silencioso, pero no va a matar al paciente, mientras la aguda sí no va a tener curación si se llega a diagnosticar precozmente, pero si no se llega a diagnosticar puede llegar a matar al paciente. Así es. La crónica también llega a matar, pero a largo plazo. El paciente hipertenso va a morirse antes que el paciente normotenso, pero estamos hablando de años. Lo que hay que hacer es saber que el paciente con hipertensión crónica de edad que tiene esclerosis arteriolar, yo lo explicó bien Isaí, necesita tratamiento para controlar la presión. No va a mejorar la situación vascular, pero va a controlar la presión y ese tratamiento es de por vida. Esos pacientes que llegan a buscarlos a ustedes y dicen, tenía hipertensión, pero 2 meses se tomó tabletitas y ya no tengo, falso. Tomen la presión y va a estar hipertenso. O sea, hay que educar también al paciente hipertenso crónico. El paciente agudo es otra cosa. Yo tuve un paciente hace unos años que llegó con dolor de cabeza y mala visión. Lo habían examinado en otras partes, le dieron lentes, le dieron gotitas, pero no sabían. Le vi, tenía vasoconstricción. Fenómeno funcional, como dices ahí, Andrés. Vasoconstricción, que las arterias parecían unos hilos de delgaditas que estaban. Y su presión estaba en 230, 120 o 130. Había edema de retina, había edema de papila. Me asusté tanto que lo subí a mi vehículo y lo llevé al belga directo. En el camino de mi consultorio al belga, comenzó a convulsionar. Estaba haciendo una encefalopatía hipertensiva. Por suerte llegamos a tiempo, lo bajaron, lo controlaron. Era una glomerulonefritis maltratada que estaba crónica y que después lo he seguido viendo ese paciente, tuvieron que hacer un trasplante renal, pero con eso mejoró. Lo que decía Isaí es cierto, la aguda puede matar. La crónica también mata, pero a largo plazo. ¿Alguna pregunta sobre hipertensión? Vamos a hablar de desprendimiento de retina. Dígame, Brian Marcelo, el desprendimiento de retina, ¿dónde se produce? ¿A qué nivel de la retina? Especialmente, no sabría decir toda esa parte, especialmente. Belén, ¿se acuerda? No, el de cualquier desprendimiento, cualquiera, ¿a qué nivel se desprende? Y la retina sensorial. Es decir,
El epitelio pigmentario, como mi mano está así, y el cono y el bastón están abrazados por el epitelio para lograr todo un compromiso entre los dos para poder transformar la luz en estímulo nervioso. Están así. Y el cono vive del epitelio pigmentario. Miren mi mano. ¿Qué es el desprendimiento de retina cuando se produce esto? El cono y el bastón se separan del epitelio pigmentario. Se desprende la retina, el espacio subretinal virtual se vuelve real. Y es un desprendimiento de retina, en general es una emergencia porque el cono y el bastón solos comienzan a sufrir y a morirse, así que hay que operarlo cuanto antes para volver a ponerlo en su sitio. De acuerdo. Ahora, Adamarí, ¿me escuchan? Sí, doctor, me escucho. ¿Qué es desprendimiento de retina regmatógeno? El dermatógeno es donde se desprende la retina, pero esto es por las alteraciones por la edad. Nivel del gel vitrio, donde se va a liquefactar y se va a producir un córtex posterior del mismo, donde este vitrio liquefactado va a pasar al espacio retrohialoideo y va a producir un desprendimiento vitrio posterior. Que posteriormente va a dar un desgarro y van a traccionar, si no me equivoco, las uniones vitrio-retinianas. Sí. Que eso va a causar el desgarro y el vitrio liquefactado va a pasar al espacio virtual entre la retina sensorial y el epitelio pigmentario. Y ahí se va a producir lo que ya sería el desprendimiento de la retina. Correctísimo. Eso es regmatógeno. Regmato significa desgarro o herida. Eso puedo preguntarles. ¿Qué es desprendimiento regmatógeno? Desprendimiento producido por desgarro o herida de la retina. ¿Secundario a qué? A desprendimiento del vitrio posterior, que es lo que ha dicho Adamarí. Secundario a alta miopía. Secundario a cirugía complicada de catarata. Secundario a trauma. Esas 4 cosas debería saber el médico general. El desprendimiento de retina puede venir después de trauma, primero que nada, desprendimiento de vitrio posterior, como ha explicado Adamarí. Trauma ocular, cirugía con complicaciones de la catarata o la alta miopía. Son las causas más importantes de la formación de adherencias anormales y desgarros de la retina, por donde el vitrio que se ha degenerado, liquefactado, se ha vuelto líquido y no gel, se mete detrás de la retina y separa la retina del epitelio pigmentario. O sea, separa los conos y bastones del epitelio pigmentario. ¿Cómo se trata con cirugía? Puede ser cirugía extraocular a través de la implantación de explantes de silicona, o puede ser por cirugía intraocular con vitrectomía y con implantación de gas intravitrio para empujar la retina y con uso de crioterapia o de endofotocoagulación. O sea, son técnicas cada vez más nuevas, por eso que es que está creciendo tanto como subespecialidad de la oftalmología, la retinología. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo van a diagnosticar ustedes, médicos generales? Primero, desprendimiento vitrio posterior, el paciente viene diciendo: veo moscas flotando, como una mosca que flotara, una mancha que flota. Y veo además centelleos de luz. Uno lo examina y ve que el vitrio se ha desprendido. Y hay que mirar la periferia para ver si no está traccionando normalmente de alguna parte. El 5% de la gente que tiene desprendimiento de vitrio puede hacer desprendimiento de retina por desgarro, o sea, regmatógena. ¿Cuál es el síntoma del desprendimiento? Se desprende la retina, se crea una bolsa de líquido desprendiendo la retina, y esa retina que está desprendida no ve. Entonces el paciente llega diciendo: es como una cortina negra que hubiera tapado la mitad de mi campo visual. Como si me hubieran corrido una cortina negra y no veo con la mitad o con la parte superior o inferior. Ahí hay que sospechorar desprendimiento de retina y mandar de urgencia al oftalmólogo, porque es una urgencia. Si yo diagnostico hoy día desprendimiento de retina, mañana estoy operándolo.
Se usa también el fotocoagulador, el láser, tanto endo como extra fotocoagulador, para soldar los desgarros una vez que se ha aplicado la retina. Muy bien. Eso es lo que puedo preguntarles. Tengan en cuenta qué es regmatógeno, cuáles son las 4 causas que conoce, cuál es el síntoma, que haya una cortina negra que tapa la mitad del campo visual, y que es una cirugía de urgencia. Muy bien. Vamos a ver con Adamarí. Brian, ¿qué me dice de la enfermedad macular relacionada a la edad, de la enfermedad de la mácula? Enfermedad macular senil, doctor, este es más que todo un proceso degenerativo de lo que va a ser el epitelio pigmentario, doctor. Un poco lo estaba confundiendo cuando me preguntó sobre la retina, doctor. Me confundí, doctor. Esto llega a presentarse más que todo a partir de los 50 a los 60 años en los pacientes, y más que todo esta llega a ser una causa muy importante de la ceguera, y se presenta, se dice que está en 2 formas, en la que es la seca o atrófica, y después hay otra más que es la húmeda o exudativa. Entre otros factores más de riesgo que aparte de la edad, ¿no? Está también el tabaquismo y lo que es la fototoxicidad también. Las lesiones, doctor, ¿no? de inicio de esta enfermedad se llama lo que es drusas, lo que mencionaba. Drusas, cuerpos hialinos que son como granitos que aparecen en la retina. En el epitelio pigmentario de la retina, y la membrana de Bruch, que ya mencionaste anteriormente. Estas pueden llegar a ser duras, blandas, y a la vez, si no tiende a ser diagnosticado, tienden a aumentar al paso de los años también. Encontré otra. Y destruyen la membrana de Bruch y permiten que corran los capilares de la coroides hacia adentro para complicarlo con el tipo húmedo. Sí, y en cuanto al tratamiento, doctor, se dice que ninguno tiende a ser muy efectivo, más que todo en la forma seca. Y en la forma exudativa se puede realizar tratamiento con láser, pero... Si no está en la mácula. Sí. Y ahora se utiliza el tratamiento con las inyecciones de inhibidores de la neovascularización, como el Avastin, que funcionan. Hay que poner entre 3 y 5 inyecciones, una cada mes, inhiben al neovaso y secan la humedad. O sea, el tratamiento ideal en el tipo húmedo inicial sin fibrosis, no al avanzado, es inyecciones de, el nombre químico es bevacizumab, pero ahora hay otros sucedáneos, hay muchos otros más, pero el que usamos aquí en Bolivia es el bevacizumab, que comercialmente se llama Avastin. Es una sustancia que se aprobó para el cáncer de colon porque inhibe la neovascularización, disminuye, mata el neovaso y por lo tanto necrosa el tumor, y usado en el ojo mata el neovaso y las formas húmedas las vuelve secas porque destruye los neovasos y permite que se cierre la coroide, la lámina de Bruch. O sea, el tratamiento mejor en este momento es ese. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué la enfermedad macular relacionada a la edad? Porque es causa más importante de ceguera legal. ¿Qué significa ceguera legal? El paciente que tiene enfermedad macular, bien estaba explicando Brian cuando hablaba de dónde ataca en el centro de la mácula, mantiene su visión periférica. O sea, es un paciente que no se choca con las cosas, que no se golpea, que puede vestirse, que puede tomar de un plato, que puede moverse bien. O sea, no es ciego, tiene visión periférica. Pero no puede leer, su mácula está destruida. No puede leer, no puede ver una computadora, no puede manejar un automóvil, no puede escribir, ni puede leer. Es decir, no puede trabajar. Y por eso, en países desarrollados, el médico oftalmólogo lo declara legalmente ciego. Hay gente que dice, ¿cómo lo va a declarar ciego si está viendo y caminando? No es así.
Legalmente ciego significa que ya no puede trabajar, entonces que se va a acoger a su jubilación anticipada o a sus beneficios de incapacidad. La causa más importante de ceguera legal en el mundo, anoten eso, porque a uno de ustedes puede preguntarle cuál es la causa más importante de ceguera legal en el mundo. Es la enfermedad macular relacionada a la edad. Es la que declara más ciegos legales en el mundo entero. Y es muy frecuente, nosotros estamos viendo 2 o 3 casos por semana nuevos, es mucho más frecuente de lo que uno pensaría. Su tratamiento es básicamente en la húmeda, la inyección de bevacizumab, de Avastin, en la seca darle antioxidantes y multivitamínicos para mejorar la calidad de su retina, que es un tratamiento relativo. No hay mucho que hacer en la seca, pero la seca permite cierto nivel de visión, la húmeda ya mata la visión central. Entonces, la que es más peligrosa es la húmeda, no la seca. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Toxicidad de la luz. Los rayos ultravioletas aparentemente juegan un factor importante en la destrucción del epitelio pigmentario. Sobre todo si hay carga genética previa y si hay otros como hipertensión arterial, como tabaquismo, etcétera, que están influyendo además. La foto es la toxicidad por la luz. No, no porque la computadora, sobre todo las modernas, tienen filtro ultravioleta. Es más una persona que está trabajando al ambiente, al aire libre. O soldadores que sueldan sin protección van a tener daño sobre su retina. Es mejor para eso, en lugares de alta luminosidad, usar un lente de filtro, un lente oscuro para protegerse. Entonces, doctor, el sol sería un factor de riesgo importante, ¿no, doctor? Sí. A ver, yo les doy un solo dato para que se den cuenta. Si ustedes miran directamente al sol, van a quemar su retina y van a terminar ciegos del centro. Como un ejemplo máximo, ¿no? Sí, sí, doctor. Yo me acuerdo de hace muchos años, en la época de los hippies, que yo estaba haciendo mi residencia, llegó un hippie que se había quedado drogado mirando al sol y quemó sus 2 máculas. Así que no es chiste tampoco jugar con la luz del sol. Por eso cuando hay un elipse permiten filtros y cosas para no ver directo. Ok, chicos, conmigo hasta el viernes. El viernes a las 6 vamos a tener el examen. Es un examen no difícil. Vamos a preguntar solamente lo que debe saber un médico general y además vamos a pedirles una autoevaluación y una evaluación de su rotación para entrar dentro de una evaluación global, que es lo que se hace actualmente en educación médica. Listo, chicos. El viernes nos vemos. Hasta luego, Que les vaya doctor. bien. Gracias, Muchas doctor. Hasta gracias. luego.